La Iglesia Cristiana Verdad y Vida presenta al pastor y evangelista Osvaldo Bringas. En Mensaje de Salvación. Pastor y evangelista Osvaldo Bringas. En Mensaje de Salvación. Iglesia Cristiana Verdad y Vida. Vamos a prepararnos así para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Hoy Dios nos va a hablar a traer una historia maravillosa. Es una historia tremenda porque es la historia en la cual el Señor Jesús le habla un montón de cosas a las personas en aquel entonces y obviamente en este tiempo mucho más. Porque tenemos el gozo de saber que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que la palabra de Dios no es un libro de historia, sino que es un libro de presente, es un libro de futuro. Es un libro que nos habla todos los días, porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz, dice la Escritura. Pero para que puedas entender lo que Dios va a hablarte en esta palabra, primero tenemos que recordar una historia. Era la historia de un momento en el cual Jesús tenía mucha sed, dice la Escritura, y Él pasa por cierto lugar. Y cuenta la palabra que pasando por ese lugar, dice que Él va hasta un lugar que era el pozo de Jacob, y dice que estando en ese lugar, a una hora que no mucha gente iba, estaba allí una samaritana, una mujer que tenía una vida de pecado, vivía mal. La Biblia cuenta que estando allí esa mujer en esa hora, en una hora donde nadie iba, el Señor Jesús se le acerca a esta mujer y le dice a esta mujer, bueno, dame de beber. La mujer queda sorprendida y le dice, tú siendo judío me pides a mí agua, siendo que yo soy samaritana. Sería bueno que recuerdes que los samaritanos y los judíos, sobre todo los judíos, no tenían relación con los samaritanos, pues los consideraban que eran mestizos, que eran un pueblo que había perdido su raza. Los samaritanos eran los descendientes del resto de las tribus de Israel, que en los distintos momentos en los cuales ellos fueron conquistados y fueron llevados al exilio, se fueron mezclando, se fueron conformando con distintas naciones. Y el producto de esa mezcla fueron los samaritanos. Como el producto quizás de todas las mezclas que ha habido en América, somos los distintos países que en realidad somos de muchas razas. De muchas razas. Hay países que se nota más, hay otros que se nota menos, pero ya prácticamente la nacionalidad no viene por la sangre ni por el color de la piel, sino que más que todo viene por una cuestión política. ¿Dónde naciste? ¿Dónde eres? Ya no viene por la raza. En aquel entonces era muy importante la raza, lo que era la sangre de cada persona. La mujer samaritana le dice al Señor Jesús, tú siendo judío me pides a mí que yo te dé agua a ti, siendo que samaritanos y judíos no nos llevamos. Y el Señor Jesús le dijo, bueno, pero si tú supieras, ¿quién es el que te pide agua? ¿Quién es el que está pidiendo agua? Tú le pedirías a Él y Él te daría una fuente de agua que salte vida eterna. La Biblia nos cuenta que Jesús estaba hablándole y ministrándole a una persona que estaba con mucha necesidad. La Escritura cuenta que esta mujer entonces empieza a hablar con el Señor y le dice, Señor, nos han dicho que tenemos que adorar en cierto lugar y ustedes dicen los judíos que es en Jerusalén. ¿En dónde hay que adorar? Jesús le dice, mujer, llegará la hora y el momento en los que adoren a Dios, al Padre, le van a adorar en espíritu y en verdad. No será ni aquí, ni allá, ni en este lugar, ni en otro, sino aquel que la adore en espíritu y en verdad. Jesús le dice, llama a tu esposo. La mujer le dice, no tengo esposo. Le dijo, bien has dicho, que has tenido varios maridos, varios esposos, y aún el que está contigo no es tu esposo. ¿Sabes qué? Esta mujer dice que ella quedó sorprendida y dijo, este debe ser un profeta, un varón de Dios. Quedó sorprendida. Dice la Escritura que entonces el Señor le sigue hablando, le manifiesta el plan de Dios, y esta mujer queda conmovida al punto tal que ella se va a los samaritanos y empieza a hablarles y empieza a decirles, ¿saben qué? He encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el profeta? ¿No será este el Mesías? Mientras que sucedía todas estas cosas, los discípulos del Señor estaban mirando porque lo veían como algo extraño que el Señor estuviese hablando con una mujer. Y así nos sigue hablando la palabra de Dios de la siguiente manera en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Un poquito antes, el capítulo 4, verso 28. Dice así, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siga. Porque esto es verdadero, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, dice la palabra de Dios, verso 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y esto es palabra del Señor. Damos un fuerte aplauso. Vamos bien fuerte a bendecir al Rey de la Gloria. Vamos con todo el corazón a bendecir, el digno de alabanza. Santo es Él. ¿Sabes qué? Hasta aquí viene algo tremendo en esta historia, porque la Biblia cuenta de que entonces, unos versículos antes, puedes leerlo luego en tu casa, dice que los discípulos se sorprendieron al ver que el Señor Jesús hablaba con la samaritana y que estaba charlando con ella. El Señor que estaba tratando de llegar al corazón de esa mujer, porque la Biblia dice que Dios tenía un plan y un propósito con esa mujer, como Dios tiene un plan con todas las personas. El deseo de Dios es que tú le puedas conocer. La palabra de Dios dice que Jesús, en cierto momento, cuando estaba orando en el Evangelio según San Juan, en el huerto de Getsemaní, dice que él decía: Señor, porque he venido a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Que te conozcan a ti y a mí, a quien tú has enviado. Esa era la voluntad del Padre. La Biblia cuenta que entonces el Señor Jesús estaba hablándole a esa mujer que estaba perdida. Y los discípulos se preocuparon, dijeron: bueno, Rabí, que significa maestro, maestro, come algo. Jesús le contesta, le dice: mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del Padre, lo que me alimenta, lo que me da fuerza. Ellos quedaron pensando y dijeron: bueno, alguien le habrá traído algo de comer. Pero Jesús le da una respuesta espiritual a una necesidad material. Jesús le dice: ¿saben qué? La verdadera comida que el hombre necesita es poder hacer la voluntad del Padre, poder realizar la voluntad de Dios. Eso es lo que alimenta al hombre. Los otros estaban preocupados por traer algo de comer. Decían: no sé, cosa que el Señor desvalleja, no sea que el Señor pierda las fuerzas de toda la tarea que está haciendo. Mas Jesús le empieza a hablar de algo tremendo, porque ciertamente uno necesita alimentarse para tener energía, para poder desarrollar todas las tareas que día a día el hombre tiene que desarrollar. Pero hay un alimento que Jesús dijo: es la comida de mi Padre, es hacer la voluntad de mi Padre, es llevar adelante la obra que Él ha puesto para que el mundo conozca la verdad. Ese es el verdadero alimento, lo que alimenta al hombre. La Biblia nos dice así, dice que entonces Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Jesús le dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. ¿Sabes qué? Estás escuchando de esta al charla pastor que el Señor está Osvaldo teniendo con ellos, Bringas, de repente, Iglesia si Cristiana Verdad y por un Vida. segundo analizar esta historia. La primera imagen que tendríamos que analizar sería el Señor hablando con la mujer pecadora, dando un mensaje de fe y esperanza. El segundo cuadro, la segunda imagen sería los discípulos diciéndole al Señor: bueno, Señor, tienes que comer algo. Jesús diciéndole: no, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. La tercera es esta: pareciera ser una imagen que no tuviese nada que ver, porque en medio de toda la charla el Señor le dice: ¿no dicen vosotros que faltan 4 meses para la siega? ¿No están diciendo ustedes que falta todavía? Y ellos quedaron como diciendo: parece que el Señor no está cambiando de tema. Mas yo les digo algo, dijo el Señor Jesús: alzad vuestros ojos, mirad, porque los campos están blancos, listos para la siega, blancos. Ya está todo preparado, ya está lista, ya hay mucha necesidad, ya la gente necesita escuchar de la palabra de Dios, ya la gente necesita una respuesta de parte de Dios. Es algo tremendo, porque Jesús le queda mirando y le dice: ustedes tienen que alzar sus ojos y mirar a lo que hoy no están viendo. Hay algo que tú no puedes ver, lo que tú no puedes ver no lo puedes conocer, lo que tú no conoces no lo puedes vivir, no tienes experiencias. Tristemente,
A veces hay personas que no han podido ver y es como que no pueden disfrutar lo que otras personas pueden disfrutar en la vida. Quizás hay una pequeña limitación. Jesús le dice: alzad vuestros ojos y mirad algo que obviamente ellos no estaban viendo. Sabes que siempre en el reino de los cielos, cuando uno llega a un momento en la vida que tú tienes problemas, dificultades, hay momentos en los cuales Dios quiere hacerte que tú alces los ojos y que mires mucho más allá, espiritualmente hablando. Los discípulos que estaban aferrados a cosas terrenales, el Señor de repente les dice: bueno, pero empiecen a mirar un poco más lejos. Empiecen a ver que ya está todo listo. Ustedes piensan que falta mucho, mas no falta mucho. Ustedes piensan que falta, mas no falta. No falta nada. Ya está todo listo. A veces hay mucha gente que se acerca a los caminos de Dios pensando que falta mucho. Falta mucho para que venga Cristo. Falta mucho para que uno reciba un milagro. Falta mucho quizás para que yo pueda convertirme a Dios o vivir una vida entregada a Dios. Mas el Señor Jesús le decía: pero ya está todo listo. Está todo listo para que el milagro se desate, para que la bendición se desate en una persona. Si hoy escuchas la palabra de Dios aquí en este lugar o a través de la radio, Dios te dice: está todo listo. Está todo listo. Jesús les dice: ustedes piensan que falta todavía mucho tiempo. Que falta. La gente a veces piensa que falta mucho tiempo, mas el Señor les dice: no falta tiempo. Es que ya Dios ha preparado todas las cosas. Imagínate en aquel entonces cuando Jesús hablaba de estas cosas, cuando se iniciaba el reino de los cielos, cuando se iniciaba la predicación de la palabra de Dios, cuando todavía no subía a la cruz, cuando todavía no derrotaba a Satanás en la cruz del Calvario, cuando todavía no cargaba todos los pecados de la humanidad. Pero sin embargo ya el Señor estaba anunciando que ya los campos estaban listos, estaban blancos. No solamente para la necesidad de las personas, no solamente por el hecho de decir: bueno, hay personas que hoy están con mucha necesidad y que quizás Dios necesita que otros también se levanten y prediquen la palabra de Dios, sino que el Señor habla en este caso, dice: los campos están listos para la siega, para cosechar todas las cosas. Sabes que la siega era el momento de mayor alegría en un pueblo, porque era la culminación de una gran faena, de una gran tarea. Era la culminación de un trabajo. Y cuando la siega era buena, era una recompensa, era una ganancia. Sabes que en la antigüedad se hacían hasta fiestas, que han pasado los años, y luego esas fiestas se han ido transformando y hasta nuestros días. Vos vas a distintas provincias de la Argentina que tienen el Día Nacional de la Cereza, el Día Nacional o la fiesta de la cereza, o la fiesta de la manzana, o la fiesta de tal fruto de la tierra, o tienen un día especial, porque es el momento en el cual, da la casualidad que es el momento que levantan toda la cosecha, o levantan todo el fruto de la tierra, porque la siega es el momento donde tú recoges todo lo que has trabajado durante mucho tiempo y quizás no sabías si iba a rendir o no iba a rendir, porque sabes que trabajar el campo es lo más duro que hay. Porque tú puedes trabajar la tierra, invertir muchas horas, mucho tiempo, mas si no llueve, todo lo que tú trabajaste en un año, todo el esfuerzo se te pierde. Mas si el clima, o si hay muchas heladas, si el invierno es muy crudo, o si aparece una helada en un momento que no tiene que aparecer, esos famosos fenómenos climatológicos, cuando de repente aparece una lluvia, o aparece una sequía, o aparece una helada cuando no tiene que aparecer, y echa a perder todo el trabajo. A veces las personas que trabajaban en la tierra, para ellos era un desafío decir: bueno, vamos a ver cuánto nos rinde al finalizar esta temporada todo lo que hemos trabajado. Jesús le empezó a anunciar a la gente, le dijo: pero ya los campos están blancos, listos para la siega, ya está todo listo, ya no hay que esperar más, ni ponerse a pensar si podré o no podré superar, o si habrá para mí o no habrá para mí. Los campos blancos para la siega habla de mucha bendición preparada para el hombre, habla de la abundancia de Dios. Jesús le dijo: ustedes tienen que alzar los ojos y ver que los campos están blancos, de la abundancia que Dios tiene para con el hombre. A veces el hombre limita a Dios, a veces las personas, los seres humanos, limitamos a Dios en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de caminar. Ponemos límites a Dios, no dejamos que Dios haga toda su obra, no dejamos que Dios haga completamente toda la obra que Él quisiera hacer. Es como, a veces como el padre que le dice al hijo: bueno, hijo, vos estudiá, y el padre tiene muchos sueños, dice: bueno, hijo, yo no pude estudiar en la vida, pero tú el día de mañana tendrás todo mi apoyo, y yo te voy a apoyar y te voy a pagar los estudios para que seas un abogado, para que el día de mañana salgas adelante. Y quizás el hijo no entiende y no valora,
Yo he conocido a personas que son capaces de pagar a sus hijos escuelas privadas muy caras. Gastar muchísimo dinero. Ahora, si los hijos estudiasen, bueno, valdría la pena. Ahora, si no estudian. Cierta mamá tenía sus 2 hijas que no estudiaban. Le decían, bueno, lo voy a llevar lo sacaba de una escuela privada y lo llevaba a otra escuela privada. Y después decía, no, voy a llevarla a otra escuela que quizás tiene más, o no sé, o tendrá otro sistema de enseñanza, no sé, lo llevaré a otro lugar, donde tenía que pagar casi mucho más de lo que estaba pagando en ese lugar. Yo decía, bueno, esta va a ser la solución. Bueno, la persona o esta mujer o esta persona pensaba, es la solución, pero el problema era que sus hijos no estudiaban ni en una escuela pública, ni en una escuela privada, ni en la mejor escuela privada. Cuando tú no estudias, cuando el joven no estudia, el padre le podrá dar todo. Le da todo. Qué indignación es cuando un padre le dice al hijo, pero yo te doy todas las posibilidades, mirá las malas notas que me traes. Y el padre se siente indignado. Quizás vos como papá decís, pero le estoy mandando a la mejor escuela de la ciudad. Y las malas notas que me trae, y lo mal que está estudiando. Y obviamente uno se siente indignado porque uno dice, le estoy dando todas las posibilidades y no lo sabe aprovechar. Cuando Dios viene al hombre, Dios le da muchas posibilidades al hombre, nos da muchas posibilidades, muchas. Hoy estás triste, hoy estás angustiado, hoy has venido con problemas, pero Dios te da muchas herramientas para que tú puedas superar el mal momento. Hoy estás en angustia, hoy estás con necesidad. Dios te ha dado muchas herramientas. Promesas maravillosas en la palabra de Dios, las cuales Dios te da para que tú puedas entender que Dios ha preparado todo para ti. Todo para ti. Es algo tremendo. Pero cuando una persona descubre todas estas cosas, muchas personas alrededor del mundo van viviendo una bendición nueva día tras día. Y a veces uno piensa que esto es cuestión solamente de emoción, o es simplemente personas que se sienten bien. No se dan cuenta que es una forma de vida. Hay algunos que piensan que quizás vivir bajo la bendición de Dios es algo que no se puede vivir. Tú lo puedes escuchar del pastor de la iglesia, lo puedes escuchar de cierto hermano de la iglesia, pero no es para todos. No es para todos. Y esa es una mentira de Satanás. Una mentira tremenda. La Biblia dice que cuando Satanás miente, dice que él es mentiroso, porque él es padre de mentira. Todo lo que dice es mentira. Cuando Satanás viene a tu vida y te hace pensar que no podrás superar la amargura más grande. Mira, nosotros hemos pasado las situaciones más difíciles, más duras, los momentos de mayor incertidumbre. Y Dios nos ha ido dando la fortaleza, nos ha ido dando las fuerzas. En medio de las luchas más grandes, Jesús le habla a la gente, le dice, ustedes nos dicen que falta 4 meses para la siega. Yo digo, no, ya está todo listo. Ya está todo listo. Pero ¿sabes qué? También el campo que está listo, si tú no levantas la cosecha en el tiempo indicado, se pierde. ¿Pero por qué se pierde? Porque nadie levantó la cosecha en el momento indicado. Si dijéramos un campo produce muchísima riqueza y no hubiese una persona que levantase esa riqueza quedase allí, ¿qué pasaría con toda esa riqueza? Seguiría esperando y esperando que alguien levantase. Seguiría esperando que alguien levantase lo que se llama el tiempo de la siega. Pero si nadie lo levantase, si nadie lo tomase, ¿qué pasaría con eso? Bueno, sería algo muy sencillo, se echaría a perder. Mira la fruta que tú compras en tu casa, por ahí compras mucha fruta y por ahí tus hijos no comen mucho y quizás queda allí en la heladera y pasan unos cuantos días y pasan varios días y ya luego empiezas a ver que se empieza a echar a perder. ¿Por qué? Porque nadie lo tomó, nadie lo comió. Simplemente la naturaleza siguió el curso de su tiempo y lo que era luego aceptable, lo que era bueno, luego no lo puedes utilizar, lo tienes que agarrar y tirar, decir, bueno, ya esta fruta o este alimento no lo puedo consumir porque está malo, porque está vencido. Cuando nadie lo toma no significa que no haya. El día de mañana cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, no podremos nosotros decir a Dios, bueno, Señor, yo no sabía que tú tenías muchas cosas para hacer conmigo. No sabía que tú tenías grandes bendiciones para mi vida, porque Dios te está diciendo los campos están blancos para la siega. Y todo lo que tú quieres allí está. ¿Por qué no entras y lo tomas? Todo lo que tú necesitas. ¿Necesitas gozo? Bueno, ve y busca el gozo. Ve y busca la fortaleza. Necesitas paz. Necesitas esperanza para poder creer que las cosas podrán cambiar el día de mañana. Y Dios te dice, bueno, ve y busca la esperanza. Toma bastante esperanza.
Llévate la esperanza a tu casa, lleva la esperanza a tus hijos, lleva la esperanza a tus familiares, lleva la esperanza a tus seres queridos, llévale la alegría. Sabes que en cierta oportunidad había cierto padre que estaba esforzándose mucho para enseñar a sus hijos a creer en Dios. Estás escuchando al pastor Osvaldo Bringas, Iglesia Cristiana Verdad y Vida. Su esposa también, una mujer muy comprometida con la obra de Dios. Amaban a Dios con mucha fuerza, con mucha intensidad. Hay gente que ama a Dios, pero hay gente que ama a Dios con intensidad. Hay gente que cree en Dios, pero hay gente que no solamente cree, ama a Dios. Es una diferencia muy grande. Porque, ¿sabes? En cierto momento Jesús le dijo, en ciertas circunstancias dijo el Señor Jesús, los demonios creen, también creen, pero tiemblan en la presencia de Dios. Hay personas que dicen, yo creo en Dios. Yo antes, cuando predicaba la palabra de Dios, y era muy nuevo, era bastante duro yo. Luego Dios me enseñó a no ser tan duro, a ser más blando. Entonces cuando yo trataba de hablar a una persona de Dios, y esa persona de Dios, esa persona, perdón, no quería escuchar la palabra de Dios, o simplemente me eludía diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo ya creo en Dios. A veces yo le daba el versículo y decían, bueno, la Biblia dice que los demonios también creen. Y es verdad, los demonios pueden creer. Pero solamente una persona, un verdadero creyente, puede creer y amar a Dios. Los demonios no pueden querer y amar a Dios porque no le aman, le odian. El incrédulo puede creer de la existencia de Dios, pero hay personas que con su corazón aman a Dios. Aman a Dios. No solamente creen en Él, porque creer puede creer cualquiera, sino lo aman a Dios con todo el corazón. Y cuando tú amas a Dios con todas tus fuerzas, el amor que tú das hacia Dios también viene hacia tu vida. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a Dios con todas tus fuerzas, Dios te devuelve lo que tú también das, lo que es tu ofrenda de amor a Dios, dándote fuerza, fe y esperanza, consuelo, gozo, alegría. La cuestión es que este matrimonio querían enseñar a sus hijos a amar a Dios con todas sus fuerzas. Y en esto es algo que tú tienes que entender, y aquellos que tienen hijos en los caminos de Dios, tú no puedes imponer a tu hijo una fe, tú puedes enseñarle, tú puedes decirle, tú puedes hablarle, tú puedes dar un ejemplo. Y el día de mañana tu hijo tomará el camino que él quiera, pero quizás será un buen hijo de Dios porque por lo que tú le has sembrado, por lo que tú has hecho, por lo que tú le has demostrado. A veces hay personas que quieren eludir su responsabilidad y dicen, bueno, yo voy a la iglesia y que el pastor de la iglesia se encargue de inculcarle la fe a mi hijo, y esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios, que tú conozcas la verdad. Cuando tú conoces la verdad, luego tú tienes que hacer lo que la verdad de la palabra de Dios te enseña. Tienes que caminar en fe, tienes que caminar en esperanza. Entonces, este matrimonio quería enseñar a sus hijos a cómo buscar a Dios, a cómo creer en Dios. Así que los llevaban a la iglesia, los integraban a sus hijos en el servicio de la obra de Dios. Le enseñaron a sus hijos a tocar instrumentos de música para que sus hijos sirviesen en alabanza. Ellos también servían en alabanza, en la administración también de la palabra de Dios. Tenían mucha alegría de servir a Dios. Querían que sus hijos amen a Dios. Así que siempre le decían, Dios siempre nos va a cuidar, Dios siempre nos va a proteger, Dios siempre va a estar con nosotros. De tanto en tanto se juntaban, o sea, el padre o la madre le hablaban a los hijos de confiar en Dios, de buscar a Dios, de creer en Dios, que cuando crezcan nunca se olviden de Dios, que Dios tiene algo maravilloso para ellos. Y así iban siendo estos niños, digamos, iban siendo enseñados en la palabra de Dios. Y en cierta oportunidad, luego de una reunión, ellos fueron a su iglesia, sirvieron a Dios, colaboraron, trabajaron, llegaron a su casa. Cuando llegaron a su casa, descubrieron que ladrones habían entrado, le habían roto la puerta de la casa y le habían robado todas las cosas. Todas las cosas. Entraron hasta a la pieza de los chicos, los juguitos que tenían los chicos, las cosas de los chicos, sacaron todas las cosas, le dejaron sin nada. Entonces primero fue el susto, ver si había alguien más en la casa. Cuando se dieron cuenta que ya no había nadie, que entraron, robaron y se llevaron todas las cosas, se sentaron. Obviamente los que hemos sufrido alguna vez un robo, es algo feo. Es feo que entren a tu casa, entre gente que mire tus cosas y que te robe las cosas. Es algo muy feo. Pero luego de toda esa situación, se sentaron allí, tenían como una sala de estar, ellos se sentaron y de repente
estaban todos muy tristes, todos, desde los niños hasta el matrimonio. Y estaban todos como preguntándose por qué. Señor, te servimos, Señor, te amamos con todo el corazón, ¿por qué? Entonces, en medio de toda esa circunstancia, uno de los hijos de este matrimonio le dice al padre, le hace una pregunta, le dice, bueno, papá, ¿dónde está ese Dios que nos enseñás tanto? ¿Dónde está ese Dios que dice que nos va a cuidar siempre? Que dice que no va a permitir que nada nos pase. ¿Sabes qué? Él de repente se encuentra en una incertidumbre. ¿Cómo explicarle a su hijo? ¿Cómo explicarle a su hijo que eso ha sido una situación obviamente triste? Pero que a pesar de eso, a pesar de que tú pierdas lo material, dice la palabra, Dios, no tengas miedo a aquel que pueda destruir tu cuerpo, más ten miedo a aquel que puede destruir tu alma. ¿Qué importa si hoy pierdes dinero o hoy sí te roban las cosas o si hoy quizás te lastiman o te hieren? Pero lo más importante es que si tu vida está segura en Cristo Jesús, tu alma jamás la podrán tocar. Tu alma jamás Satanás podrá destruirla. Tu alma estará segura con Dios para siempre. ¿Qué importa si hoy tienes? Es como hay un dicho que dicen por ahí, el dinero va y viene. ¿Qué importa si hoy tienes y mañana no tienes? Pero lo más importante es lo que tienes en lo profundo de tu corazón. El tesoro más importante que le tienes que dejar a tus hijos es los valores de una persona que ame a Dios. Porque el día de mañana le faltará, por H, por B, por una circunstancia o por la otra, le faltarán los bienes materiales. Pero si esa persona, si tu hijo aprende a amar a Dios, aprende a caminar con Dios, si te veo con un buen ejemplo, el día de mañana, aunque le falte, sabrá que Dios es el Dios que puede sacarlo de cualquier circunstancia. Entonces, el padre no sabía cómo responderle, darle una respuesta convincente. Y él decía, yo no sabía qué responderle. Entonces, le dije, bueno, dice, no importa, decía, no importa. Le dice a sus hijos, Satanás hoy quiere que estemos tristes. Satanás hoy quiere que estemos en amargura, en tristeza. Pero dice, no, vamos a celebrar, decía. Y le dice a uno de sus hijos, vení, acompáñame. Y lo lleva en esa ciudad, es una ciudad bastante grande, y hay comercios abiertos de noche, aún tarde de noche. Y dice, vamos a ir hasta cierto lugar que está abierto, era una especie de panadería muy grande. Dice, vamos a comprar un pastel muy grande, una torta muy grande. Y vamos a ir a comprar la torta y vamos a celebrar. Y este varón nos charlaba con nosotros y nos decía, yo no quería que mis hijos pierdan el gozo y la alegría por una circunstancia que Satanás trajo. Así que él decía, en medio del momento difícil, trataba de inculcarle la fe, la confianza, entender que son momentos difíciles, momentos duros, pero que después del momento duro, o en el momento duro que estemos viviendo, aún Dios puede traer gozo y alegría del corazón. Él decía, bueno, fuimos, compramos. Y le dije, bueno, no vamos a estar más tristes. Ya está, lo que pasó, pasó. Si perdimos lo que perdimos, pero lo más importante es que estamos unidos como familia. Quizás ese niño va a crecer, el día de mañana será grande. Y va a recordar esa historia y se lo contará a sus hijos y le dirá, mi papá era un hombre que amaba tanto a Dios, que aún en las peores circunstancias trataba de que no estemos tristes, trataba de que no estemos en amargura, trataba de que estemos siempre con gozo y con alegría. ¿Sabes qué? De esas cosas habla Jesús cuando Jesús dice, los campos están blancos para la siega. Hay muchas cosas que tú puedes tomar para traer bendición a tu familia. Si tú tienes un corazón entregado a Dios, si tú tienes una vida que busca a Dios con sinceridad, con integridad, ¿cuántos bienes podrás hacer a tu familia, a tus seres queridos? ¿Cuántas cosas buenas podrás hacer, de las cuales el día de mañana tú puedas tener alegría, el día de mañana son los mejores recuerdos que tú puedas dejarle a tus hijos, a tus seres queridos? Aquel varón iba y buscaba, en medio de la tristeza, buscaba el gozo de parte de Dios. En medio de una circunstancia difícil, en medio de una circunstancia contradictoria, decía, bueno, ¿por qué vamos a estar tristes? ¿Por qué le vamos a dar lugar a Satanás? ¿Por qué vamos a dejar que Satanás nos robe el gozo y la alegría? Iba y buscaba el gozo, la alegría, quizás con una pequeña fiestita en medio de una tragedia. Pero de esa manera era tratar de alentar, tratar de llevar la bendición, tratar de que sus hijos no perdiesen la fe, la confianza en Dios. Porque sabes una cosa, yo hace años que sirvo a Dios. Yo sé que los bienes que tú tienes hoy los puedes tener, mañana los puedes perder. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón, si hay una buena relación con Cristo, si tú sabes que tú puedes
adorar a Dios, sentir la presencia de Dios, el Espíritu de Dios puede tocar tu corazón. Tú sientes la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Mira, tú puedes caer muchas veces. Por eso la palabra de Dios dice, aunque el justo cayere, dice, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano, dice la palabra de Dios. Claro que sea un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos bien fuerte, bendecir al Rey de la Gloria. Santo es el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra en el verso 36, y el que siga recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero, en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Sabes? Es tremendo lo que Jesús le estaba diciendo en esta palabra a la gente, porque Jesús le decía, yo les envío a ustedes que ustedes recojan, que ustedes siguen donde no sembraron. Yo les envío a ustedes que ustedes entren donde otros ya labraron la tierra. Como te decía al principio del mensaje, labrar la tierra era lo más difícil. Parte de la siega era lo más bueno, era lo mejor. Era el tiempo de recoger los frutos. Era un trabajo arduo, había que agarrar la tierra, había que agarrar animales, había que poner los animales, el arado, generalmente con animales de carga, con asnos, con bueyes, iban arando la tierra y era un trabajo bastante duro. Luego tratar de que ese lugar esté preparado y cuidar para que no aparezcan malezas y todo ese tipo de daños que pueda provocar en todo lo que era el trabajo de la tierra. Y era un trabajo duro. Jesús dijo, otros fueron los que labraron. Otros, a ver qué quería decir Jesús con esto. Jesús dijo, otros hicieron el trabajo más duro. Otros hicieron el trabajo más duro. Y ustedes entraron a sus labranzas. Ustedes entran al trabajo que ya está hecho. El trabajo que ya está hecho. Otro hizo el trabajo más duro. Y ustedes entran a la labranza para recoger. Hay una de las tantas versiones de la Biblia, hoy estaba leyendo en casa esta palabra, y dice, porque otros labraron la tierra y ustedes recibieron el beneficio. Ustedes recibieron el beneficio. Y es una verdad muy grande. ¿Por qué? Porque labrar significa trabajar, es el esfuerzo, el sacrificio. Que otro ya lo hizo. Así como Jesús subió a la cruz del Calvario, fue otro, no fuimos nosotros. Así como la Biblia nos enseña que Jesús pagó el precio que nosotros teníamos que pagar, fue otro que pagó el precio, fue otro que pagó con su sangre misma, para que nosotros entremos al tiempo de la bendición. Y este era lo que Jesús le estaba hablando a los discípulos en aquel entonces, y lo que Dios te habla a vos. Aún aquel que tiene grandes problemas, Dios te dice, pero si ya otro hizo el trabajo más duro, ¿cuál es el trabajo más duro? Subir a la cruz. ¿Cuál es el trabajo más duro? Vivir una vida en santidad, en rectitud, caminar sobre la faz de la tierra. ¿Sabes por qué Jesús la muerte no le pudo retener? Porque hay una ley universal, que todo hombre que muere en pecado estás escuchando al pastor Osvaldo Bringas, Iglesia Cristiana Verdad y Vida. Cuando muere un justo, la muerte no tiene poder sobre él. No tiene poder. Por eso Jesús se levantó al tercer día de los muertos, porque era un hombre justo, era un hombre que no había caminado sin pecado. Fue un hombre que no merecía estar en el lugar de condenación o en el lugar de muerte, porque era un hombre que, aunque era Dios, porque era la esencia misma de Dios, pero en su calidad de ser humano, era un hombre sin pecado. Entonces la muerte no le pudo retener. Satanás no tenía argumentos. Es como de repente meter a una persona presa sin tener argumentos. Si no hay argumentos, si no hay pruebas, la ley no tiene herramientas para tomar a esa persona y llevarla a una cárcel. Cuando no hay pruebas, entonces no hay delito, entonces la persona queda libre. No había pruebas contra Jesús porque nunca Jesús vivió una vida de pecado. Jesús hizo lo más difícil, lo más duro, lo que yo no puedo hacer. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, podemos llevar quizás una vida completamente perfecta delante de los ojos de Dios. No lo podremos llevar por nuestra humanidad, por nuestros defectos, por nuestras falencias. Jesús dijo, otros hicieron el trabajo más duro y ustedes entraron a sus beneficios. Ustedes entraron al tiempo del beneficio de Dios. Y vos tenés que entender y comprender esto, que el Evangelio te da a ti muchas posibilidades para que tú vivas en paz, con gozo, con alegría. Si fue otro que pagó el precio,
Si ya no hay que hacer un gran sacrificio, si lo único que tienes que hacer es decir, Señor, perdona mis pecados, si lo único que tienes que hacer es decir, Señor, ayúdame a amarte más, ayúdame a buscarte más. Si lo único que tienes que hacer cuando venga la tentación a tu vida es decir, Señor, líbrame de esta tentación, líbrame de este pecado, líbrame de estos malos pensamientos, líbrame, Señor, de la bebida, líbrame del alcohol, líbrame de las cosas malas, de la noche, de las drogas. Es lo único que tú tienes que hacer. Y la Biblia dice que Dios derramará su espíritu sobre ti, un espíritu de poder, un espíritu de autoridad, un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque ya otro es el trabajo duro. Jesús dijo, ustedes entraron en las labranzas, pero entraron en el tiempo de la siega, en el momento en el cual ya está todo listo. Hay gente que se acerca a los caminos de Dios, que un día para el otro su vida cambia y es bendecida. Y personas que encuentran el gozo en Dios, la alegría en Dios, la fe en Dios, la esperanza en Dios. Luego sirven a Dios con todo el gozo y con toda la alegría. Pero quizás hay personas que están hace muchos años en los caminos de Dios y todavía no pueden dar 2 o 3 pasos en la fe, acercarse más a Dios. Todavía no pueden quizás cambiar cosas que están en su corazón. Ese es un problema tuyo. No es un problema de la Biblia. Es un problema tuyo. No es un problema de Dios. Porque Dios es el mismo para todos. Dios es el que le dice a los hombres que abre las puertas y las puertas que Él abre nadie las cierra. Entonces Dios tiene las puertas abiertas para todos. Hay personas que durante muchos años han luchado y han luchado y quizás no han podido vencer todavía muchas cosas porque quizás no se lo han propuesto de corazón. No se lo han propuesto por temores, por miedos, simplemente porque todavía Satanás tiene atrapado su corazón. Y tú puedes creer en Dios. Claro que puedes creer en Dios. Pero amar a Dios es una cosa muy distinta. Amar significa cuando tú amas de verdad. Cuando tú eres una persona que ama de verdad, una persona que ama de verdad. Es como la mujer que tristemente ve que su esposo se enferma de una enfermedad grave. Y quizás de ser el hombre de la casa, luego es un hombre que está postrado en una silla de ruedas y esa mujer ama a ese hombre que está en esa condición y lo ama. Dice, no, es mi esposo, es el padre de mis hijos. Y quizás el hombre queda tirado en una cama y la mujer lo atiende. Lo ama con todo el corazón. Entonces venga lo que venga, no lo va a dejar de amar jamás. Y quizás va a luchar hasta el último momento para que se recupere, aunque quizás nunca más se recupere. Hay historias tristes así. Personas que aman con todo el corazón. Yo conozco historias de mujeres que han quedado viudas y no se han vuelto a casar porque dijeron, no, ese hombre era el amor de mi vida. Nunca más me casaré. Y hasta el día de hoy, personas que se han quedado directamente solas. Quizás por un amor de lo profundo del corazón. Aunque si una persona que está viuda se quiere casar, no es algo malo, es algo bueno, si quiere casar. La Biblia dice que las mujeres viudas, decía el apóstol Pablo, mando yo que se casen, decía. Es algo tremendo, pero estamos hablando acerca del amor. Cuando tú amas a Dios de todo corazón, cuando en lo profundo de tu corazón, tú lo amas a Dios. Y tú estás dispuesto a seguir adelante en el camino de Dios. Y el amor que tú le das a Dios se retribuye hacia tu vida. El amor que tú siembras en Dios viene a tu vida. Te da fuerza y esperanza. El problema es cuando hay personas que quizás creen en Dios pero han dejado de amar a Dios. Y es una pena muy grande porque no puedes disfrutar lo que Jesús dijo, los campos están blancos, listos para la siega, allí tienes abundancia, allí tienes muchas bendiciones para tu vida. Hay personas que dicen, yo no siento la presencia de Dios, yo hasta el día de hoy a veces agarro la Biblia, me pongo a leer la Biblia. Y hay momentos en los cuales leo la Biblia, historias como esta, y me quebranto y mi corazón se quebranta. Y se me quiere caer una lágrima, quizás estando en mi casa cuando no hay nadie. Y yo digo, Señor, esto es tremendo, esto es algo que es tu palabra, que es sobrenatural. Yo digo, esta es la presencia de Dios. Y hay personas que de repente dicen, pero yo, pastor, yo no siento más nada de parte de Dios. Yo vengo a la iglesia, sé que necesito a Dios, pero no siento más nada. Pero es tu problema, porque hay cosas que en tu corazón no están resueltas. Por eso tú no ves los campos blancos para la siega. Tú no ves una bendición nueva para ti más adelante, no lo ves. Por eso Jesús le dijo, alzad vuestros ojos, mirad. No dicen ustedes, falta 4 meses para la siega. Yo digo que los campos están listos, pero ustedes no lo ven. Y no lo ven por una cuestión de actitud del corazón. No lo ves por una actitud de tu espíritu. Mas cuando tú amas a Dios, el amor que tú siembras en Dios se retribuye en tu vida. Se retribuye. Quizás tienes que amar más a Dios. Quizás tienes que tener una actitud
de una persona que ame a Dios, que diga, Señor, lo haré por ti. Tú lo hiciste por mí. Si tú moriste por mí en la cruz, yo lo haré por ti. Si tú, Señor, tuviste que cargar en vergüenza a la cruz, soportaste el maltrato, las humillaciones, soportaste que la gente te blasfemara, tú lo hiciste por mí, yo lo haré por ti. Si tú lo cargaste el madero por mí, fuiste hecho un espectáculo, la gente se ría. ¿Sabes que la Biblia cuenta que cuando Jesús fue crucificado, dice que la gente se reía? Dice la Escritura que le escupían. Y así la gente se burlaba y los fariseos decían, a otro salvó y él mismo no se puede salvar. Si es el verdadero Hijo de Dios, que baje de esa cruz, que descienda, que demuestre con los hechos lo que él dice ser. ¿Habrá sido algo fácil? No, no fue algo fácil. No fue sencillo. Pero ante esa realidad, hay momentos en los cuales uno como creyente tiene que decir, Señor, si tú lo hiciste por mí, ¿cómo no lo haré yo por ti? Pon en tu corazón el desafío, un desafío como creyente, como hijo de Dios, como un obrero, como una persona que dice amar a Dios. Dile, Señor, yo haré esto por ti. Dejaré la mala junta, dejaré el pecado. Lo haré por ti, tú lo hiciste por mí. Yo lo haré por ti. Los campos están listos para la siega. Muchos de nosotros todavía, al leer un versículo de la Biblia, como te decía recién, nos quebrantamos. Como si fuese la primera vez que lo leyéramos. Y sentimos una presencia tremenda de Dios. Decimos, Señor, esto es algo sobrenatural. Aunque quizás luego viene la lucha, vienen los desafíos, vienen los conflictos. Satanás nos baja la guardia y nos pone trabas y nos pone dificultades. Pero hay momentos en la vida en que uno se encierra en la habitación, uno abre la Biblia y todo lo que uno encuentra en la Biblia es un campo blanco, listo para que nosotros lo tomemos. Es la presencia de Dios. Tú sientes, dice, realmente no hay algo más real, no hay algo más poderoso que la presencia de Dios sobre una persona. Es algo maravilloso. Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos bien fuerte con todo tu corazón, bendecir al Rey de la Gloria. Digno de alabanza a nuestro Dios. Jesús por eso dice, y el que ciega, el que se mete al campo, recibe salario. El salario es lo que tú cobras, lo que tú ganas. Dice, que ciega recibe salario y recoge frutos para vida eterna. El que ciega recoge frutos para vida eterna. Jamás podrá Satanás quitarte ni robarte el gozo y la alegría que hay en tu corazón. Porque tú estás viendo algo que otros no pueden ver. Es algo tremendo, es algo maravilloso. Cuando tú puedes comprender todas estas cosas. La Biblia dice, Jesús dijo, los campos están listos para la siega. Si hoy llegase una persona por primera vez, tiene que saber esto, que hoy los campos están listos, la bendición, lo que tú necesitas. El campo blanco para la siega simboliza todas las respuestas para los seres humanos, desde lo económico, lo sentimental, lo familiar, la salud tuya, la salud de tus seres queridos. Pero esta palabra también puede, y es obviamente para una persona que tiene quizás 30 o 40 años en el Evangelio, pero que ya hace años que no ve nada. Y hace tiempo que piensa que ya nada existe. Dios dice, los campos están listos. Que tú pienses que no está listo, Dios dice, ya está preparado. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir que Dios bendiga tu vida. Jesús dijo, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue el tiempo de la siega. Y aquí os digo una cosa, alzad vuestros ojos, dijo el Señor, y mirad los campos porque ya están listos para la siega, dijo el Señor. Y el que recoge la siega recibe salario y fruto de vida eterna, dice la Escritura. El que se mete allí en la siega recibe recompensa. Hay recompensa. Hay recompensa. El que se mete allí, el que puede alzar sus ojos, el que puede mirar más allá, el que puede entregar su corazón a Dios, y tiene una respuesta de parte de Dios. Vamos a orar a Dios. Cierra tus ojos, vamos a clamar a Dios para que Dios pueda bendecir tu vida por esta palabra que hemos escuchado. Y vamos a orar a Dios. Padre de gloria, Señor, estamos en tu presencia, te damos gracias. La Iglesia Cristiana Verdad y Vida presentó al pastor Osvaldo Bringas, el mensaje de salvación. Iglesia Cristiana Verdad y Vida.